Quiero agradecer al doctor Joaquín Fernández y Alfonso Arias por invitarme a esta charla. Yo vengo de la Ciudad de México y no tengo interés con ninguna compañía. Siempre digo que quisiera tenerlos, pero bueno, no se dejan. ¿Por qué operarse de cirugía con lentes multifocales? Todos los que padecemos presbicia sabemos lo incapacitante que puede ser. Y de pronto que surja un lente que me pueda ayudar a ver de lejos, intermedio, cercano, como que eso se vuelve maravilloso. Poder leer el menú, la receta, las letras chiquitas de las gotitas sin gafas, realmente resulta excitante. Pero eso requiere una cuidadosa selección de los pacientes, no son para todos. Y esa cuidadosa selección de los pacientes se mueve en tres ejes. Primero, que es un examen oftálmico completo, hacer estudios oculares específicos y especiales, y una cosa muy importante es observar la psique del paciente. Eso a veces lo dejamos mucho de lado, pero la realidad es esa, y nos movemos en esos tres ejes, hay que hacer un examen completo. Si un paciente tiene pterigión, una distrofia corneal, un ojo seco rampante por alguna enfermedad inmunológica o tiene un problema importante en las glándulas mebomio, sería prudente pensarse 2 veces hacerse una cirugía con un lente multifocal. Hay algunas otras contraindicaciones, como una inestabilidad de la bolsa capsular. Claro, si le toca ICAMET, seguro lo va a poner y lo va a hacer muy bien, pero de esos son muy pocos. Y entonces tenemos que ir evaluando muchísimas cosas. Tengo ambliopía, pues la ambliopía es ambliopía y esa no se va a corregir ni con el mejor lente multifocal. Y evaluar una serie de cosas para hacer, como les decía, un examen completo. Una de las cosas súper importantes y que hemos dejado de lado es la psique del paciente. Hay que evaluar 3 cosas del paciente: la personalidad del paciente, la motivación, qué es lo que lo motiva para ponerse un implante multifocal, y los requerimientos visuales del paciente. De tal manera que si el paciente tiene una personalidad tipo A, es un paciente altamente demandante, lo ideal es no operarlo, no ponerle un lente multifocal, porque si no se va a volver un verdadero problema. Hay que ver si el paciente está de acuerdo en perder cierta visión. Hay que ver cuáles son sus expectativas y cuál es su estilo de vida. No es lo mismo operar a un neurocirujano que operar posiblemente al señor que está en la recepción del hotel. Entonces uno tiene que conocer perfectamente bien a sus pacientes, de tal manera que existen algunas características positivas, como que el paciente quiere una independencia de lentes para ver de lejos y cerca, que entiende perfectamente las limitaciones de un lente multifocal, y estoy de acuerdo con Alfonso, hay que sentarse a platicar con el paciente y explicarle cuáles son, para que él tenga las expectativas realistas de lo que le va a dar un lente multifocal. ¿Quién va en contra de un lente multifocal? Bueno, pues sí, en nuestro país no está aceptado que lo pongan los pilotos. Yo trabajo para el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea no acepta que se pongan lentes multifocales, porque los pacientes, al final del día, la sensibilidad al contraste está alterada. Imagínense si va en el avión y no está viendo muy bien dónde va a aterrizar, yo me lo pensaría 2 veces subirme a ese avión. Entonces son cosas importantes que uno debe de evaluar. Ahora bien, esta es la parte interesante. ¿Por qué hacer tantos estudios especiales? ¿Por qué hacer un análisis cuidadoso de todos los datos biométricos? Hoy necesitamos una microscopía especular, una topografía, una tomografía, una barometría, una interferometría, un OCT macular. Todo eso, en algunos países, eso hace que se eleve muchísimo el costo de por sí de un lente multifocal, que ya es caro. Pero creo sinceramente que dentro de los estudios especiales que hay que hacer y que son indispensables es hacer una tomografía ocular. ¿Por qué una tomografía ocular? Porque nos va a poder ver si la córnea es regular o es irregular, las aberrometrías, ya sea utilizando los diferentes mapas como los que presenta Pentacam, evaluar los astigmatismos de alto orden, aberraciones de alto orden, la aberración esférica de alto orden, ver qué tan multifocal es esa córnea, evaluar el ángulo, el tan controvertido ángulo kappa y cuerda mu, y la cuerda, el diámetro, el ángulo alfa, evaluar el diámetro pupilar, tanto en condiciones fotóficas o mesópicas. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Esta regularidad de la córnea, por un lado, su lado derecho, un paciente con un cono frustro, y en el otro lado una córnea regular. Al cono frustro no le vamos a poner, evidentemente, un lente multifocal. Se han reportado los parámetros de aberraciones de astigmatismo irregular de alto orden. Si estos son menores de 0.3 micras, es un buen paciente para poderle hacer un lente multifocal. ¿Y dónde viene todo eso? Bueno, pues todo eso viene en los diferentes mapas de los tomógrafos oculares, en este caso de Pentacam. Y la otra cosa que es muy importante, la aberración esférica de alto orden del paciente. La córnea normal tiene 0.27 a 0.30, y hoy podemos medir los perfiles de esas córneas y saber qué tipo de lente. Pero eso nos obliga a que nosotros conozcamos
cuánto corrige cada uno de los lentes, de tal manera que si tenemos un mapa topográfico como este, en el cual las aberraciones de alto orden no son tan importantes, podemos tomar la decisión de que este paciente sí se puede operar o no se puede operar. Otra cosa importante es la multifocalidad de la córnea. En el lado izquierdo, una córnea monofocal es un paciente idóneo para ponerle un lente multifocal, como lo decía hace un momento el doctor Arias. Existen algunos otros equipos que nos ayudan a determinar el tamaño de la pupila en condiciones mesópicas y en condiciones fotópicas. Y observen, en este caso, una pupila de 7 milímetros en condiciones mesópicas no es idónea para un paciente para ponerle un lente multifocal. De tal manera que otra cosa que hay que ver, por ejemplo, observen ustedes en esta fotografía, podrán ustedes ver cómo este tipo de lente restor tiene un centro. Lo ideal es que el centro de la pupila quede en el centro del lente, pero observen cómo del lado izquierdo está el eje visual. En este caso, el eje visual o la cuerda mu, que es la que sostiene el ángulo kappa, es extremadamente grande. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este paciente? El paciente va a estar viendo por los anillos concéntricos y eso seguramente no va a hacer que el paciente vea muy bien, que es lo que nosotros queremos. Por eso nos viene a buscar un paciente, porque quiere ver muy bien de lejos, de cerca, de intermedio. Y si ve a través de esos anillos, seguramente va a ver mal. Es nuestra obligación entonces conocer cuál es el diámetro de los diferentes tipos de lentes que podemos ampliar actualmente en la industria. Por ejemplo, en este caso de Atelizate soporta solamente 502 micras de descentramiento en determinado momento. De tal manera que tenemos que documentar toda una serie de cosas para poder elegir el paciente. Nosotros, ¿cómo lo elegimos? Nosotros usamos estas dos tecnologías, Pentacam y OPD. De tal manera que de Pentacam usamos el mapa refractivo, el cataract pre-op, la distribución de potencias, el reporte de Holliday, y con OPD nos vamos a evaluar la pupila en sus diferentes condiciones, medimos la cuerda mu, medimos las aberraciones para poder tomar decisiones. Y esto aterrizado a sus casos clínicos es como el de este paciente de 53 años, que tiene una personalidad tipo A, fue operado de crateotomía radiada y desea ver en todas las distancias porque él escuchó que había un lente que era un lente biónico que le podía permitir de ver de lejos, de cerca y de todo. Y como ya había sido operado de crateotomía radiada 27 años atrás, pues, y ahora tenía la presbicia, quería ver eso. Evidentemente, ¿qué hicimos? Lo sometimos a nuestro protocolo, tenemos este mapa refractivo, vemos cómo el paciente tiene un astigmatismo de 4 dioptrías y una córnea con ese astigmatismo impresionante. Y observen, sí, gracias. Y entonces el paciente vemos que tiene .815. Este paciente no es un candidato para hacerse una cirugía refractiva. Vean la córnea multifocal. Entonces, operar a un paciente como estos es buen candidato. No, si lo operamos realmente se volvería en un dolor de cabeza. Esta otra paciente, 82 años, que se opera perfectamente bien nuestra paciente, cumple con todos los criterios nuestra paciente, la operamos, todo bajo control, éxito quirúrgico 20-25 a la semana. La paciente regresa un año después, la paciente se siente feliz, pero nosotros encontramos que la visión le cambió. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no tomamos en cuenta que existe la contracción capsular y vean cómo se desplazó ese lente. Pero la paciente estaba feliz, era una abuelita que vivía feliz. ¿Qué es lo que teníamos que hacerle? Pues nada. No le hicimos absolutamente nada, la paciente sigue feliz con su lente descentrado y entonces caigo en lo que les decía, es súper importante la personalidad de cada paciente para poder elegir un buen lente. Concluyendo, hay que hacer una adecuada evaluación con Pentacam, OPD, Lion Master, OCT, lo que ustedes crean que se deba requerir, pero también hay que hacer una adecuada evaluación de la personalidad, la motivación y los requerimientos visuales del paciente para poder tener resultados satisfactorios. Muchas gracias.